Muy buenas tardes. Estamos en otro día de la ruta del pensamiento. Yo soy Gerardo Martínez Cristerna y estoy muy contento de estar con ustedes otra vez y de que pasemos un rato filosófico, cultural, sobre la condición humana, que nos la pasemos bien, que no sea algo pesado, sino algo sencillo, algo para disfrutar. Ahora les voy a hablar de un tema que para mí es muy importante porque les voy a platicar la cercanía en que yo encontré en Friedrich Nietzsche después de haber escrito unos libros anterior a mi conocimiento sobre Nietzsche. Porque yo tengo una concepción muy especial de Nietzsche que casi ningún autor o no conozco ningún autor que haya visto a Nietzsche en la forma que yo lo he estudiado, lo he comprendido, y creo que ahora con mi último libro, Nietzsche en la mesura, pues ahí establezco ya una relación en donde creo que en una forma humilde, creo que el pensamiento de Nietzsche está superado ya por mis pensamientos, pero no como una competencia con él, sino como él quería, o sea, que hubiera filósofos del futuro que aprovecharan muchas de sus ideas, y yo creo que yo soy una de las personas que ahora más creo que evolucionado su pensamiento, pero tal vez también lo he combinado con lo que yo había pensado antes de conocer a Nietzsche. O sea, yo había escrito un libro que se llamó o se llama El origen del pensamiento o Nacimiento y futuro del pensamiento. Ese libro, pues es el que ahora es mi último libro de que todavía no se publica, y bueno, es la historia. Por eso el programa de aquí se llama La Ruta del Pensamiento, porque yo ya tenía mi teoría del pensamiento, pero Nietzsche me reforzó, me invitó a ser más una persona que estuviera cercano a la naturaleza. Y bueno, pues les voy a contar esa historia y espero que la pasen muy bien porque es muy bonita, y para que vean cómo se puede hacer filosofía de la naturaleza en una forma bonita, en una forma donde uno dialoga con el universo, dialoga con la naturaleza, y entonces aprende uno muchísimo, ¿no? Bueno, les voy a empezar por el primer libro que yo estudié a fondo, que era El nacimiento de la tragedia, de Friedrich Nietzsche, en donde yo realmente me asombré de lo que estaba yo leyendo, porque no solamente lo leía como los especialistas en Nietzsche lo leen, sino yo veía en Nietzsche algo que para mí me maravilló, en el mundo que él me trataba de expresar y que yo lo entendía, de un conocimiento sobre todo de la naturaleza. ¿Y qué era la naturaleza o qué es la naturaleza? Es el universo, o sea, todo lo que existe lo podemos llamar naturaleza. La gente cree que la naturaleza nada más son las plantas, los jardines, las montañas, los bosques. No, la naturaleza es todo, hasta la basura es naturaleza porque es parte del universo. El término naturaleza se ha usado para muchas formas, como cualquier palabra o concepto, se usa para muchas cosas. Entonces, la naturaleza no se ha entendido en el ser humano como yo la expreso, como todo lo que existe, sino ha habido corrientes filosóficas en las cuales
pues la naturaleza pues solamente está circunscrito a definiciones que muchos filósofos o físicos han querido darle. Pero para que entiendan mi concepto de naturaleza, pues es todo lo que existe en el universo. O sea, esa es la naturaleza, esa es la manera que yo entiendo la naturaleza y esa es la manera en que yo explico la filosofía desde el punto de vista, o sea, de la naturaleza. Entonces, la naturaleza es todo lo que existe y entonces aquí nos vemos en una primera circunstancia muy simpática que últimamente pues yo he llevado a la filosofía, que encierra cosas muy simpáticas. O sea, como ustedes saben, Nietzsche nos habló de la muerte de Dios. O sea, ha sido uno de los conceptos más brillantes en los que Nietzsche expuso al mundo, la muerte de Dios, que en realidad él se refería a la muerte de la metafísica, que también yo he llevado a sus últimas consecuencias. Entonces, si uno analiza como yo quiero que todas las cosas que existen este, son naturaleza, nos encontramos con una cosa bastante chistosa. Miren, si Nietzsche dice la muerte de Dios, por desgracia, la existencia de Dios o los dioses es real. O sea, la gente piensa que los dioses están fuera del universo, o sea, están en un cielo especial o aparte, están en un mundo en que no es el real. Entonces, yo, siguiendo a la naturaleza, ahora afirmo que los dioses sí existen. ¿Y por qué existen? Porque los hombres los han imaginado y los han creado. O sea, el mismo hombre, tal vez también en otras partes de la naturaleza, pero el hombre, el ser humano, ha creado a los dioses por medio de su imaginación. Entonces, como la imaginación es natural, lo que, lo que crea la imaginación, así sea posible en el mundo o no sea posible en el mundo, pues existe. Eh, Se lo digo en una forma un poco divertida porque eso puede crear problemas a la filosofía. O sea, que la imaginación pues existe y entonces las cosas creadas por la imaginación existen. Entonces, sí existen los dioses y entonces esos dioses, ahora como yo he dicho en varias conferencias importantes, los dioses ahora están callados. O sea, los dioses están callados, a pesar de que son dioses reales que existieron o existen por la mente humana, que a la mente humana yo le llamo pensamiento. Entonces, sí existen esos dioses, pero lo que se ha hablado de ellos también existe en la imaginación humana. O sea, todo lo que se ha hablado, por ejemplo, en la Biblia o en tantos libros sagrados o en tantas anécdotas o leyendas o todo eso sobre los dioses, pues han sido relatos hechos por los humanos. O sea, ¿con qué motivos? Pues esa es la parte filosófica que yo manejo a la hora de estudiar la historia del pensamiento, de la ruta del pensamiento. Ahí explico cuál es el motivo por la creación y por qué han hablado los dioses de la manera que han hablado. O sea, los dioses, por ejemplo, el dios cristiano que proviene del dios judío, pero el dios cristiano, o sea, el judío hecho Dios, o sea, Jesucristo, o sea, o su padre, han dado la ruta en el cual
después de la muerte vamos a ir a un lugar a donde está Dios y vamos a convivir con Él, vamos a tener una eternidad feliz pues, pero entonces eso no, no sabemos la existencia de ese mundo, pero ha sido muy importante para los seres humanos, o sea, sobre todo en los últimos 20 siglos, ha sido una cosa fantástica que existan un mundo donde podemos encontrar toda la felicidad, la alegría y toda la razón de la vida y la existencia eterna de la vida. Entonces, pero pues entonces no podemos comprobar que existe ese mundo, no, no, nadie lo ha podido comprobar, pero existe en la imaginación humana, momentáneamente existe, y bueno, pues hay que aceptar que existe y para mucha gente existe, y para mucha gente para eso se vive, para encontrar ese mundo en un cielo aparte, y la gente ha vivido con gran fe para tener ese cielo. O sea, entonces todo eso existe en la naturaleza, queramos o no. Entonces, si Dios ha muerto, pues yo en alguna forma lo revivo, pero lo revivo con la circunstancia de que están cercanos a, a la imaginación humana, que es parte del pensamiento humano. Entonces, lo que yo empecé a decir en la plática era cómo yo me acerqué a Nietzsche en la naturaleza. Les expliqué cómo es la naturaleza, o sea, esta parte en el cual, aunque nosotros imaginemos cosas fuera de la naturaleza, son partes de la naturaleza porque son imaginación humana. Bueno, pero ya espero que haya quedado claro eso. Entonces, ¿por qué yo me acerqué mucho a Nietzsche en el nacimiento de la tragedia? A, a ese Nietzsche que comprueba o trata de demostrar cómo se comporta el universo. O sea, la mayoría de los filósofos no analizan a Nietzsche desde la física, desde el conocimiento científico. Atribuye más a conceptos filosóficos que científicos. Y yo uno la ciencia con la filosofía. Que eso es la manera en que Nietzsche trató de entender su filosofía. O sea, él decía, viva la física. ¿Por qué? Porque toda su teoría estaba basada en los conocimientos de física que él conocía o que él intuía. O sea, tal vez no los conocía, pero a Nietzsche le pasaba mucho lo que a mí me pasa, que uno al analizar el cuerpo humano, porque Nietzsche analizaba su cuerpo humano, ahí aprendía mucho de física y de la naturaleza. Entonces, Nietzsche se acercó a crear en el nacimiento de la tragedia un libro que es gran libro filosófico, pero también es una gran colección de conocimientos físicos o de la física, de la biología y de todas las ciencias. Es un gran libro para conocer la naturaleza de todo lo que existe. Entonces, yo me fui por ese lado, el lado del conocimiento de la naturaleza que se reflejaba en todo el libro de Nietzsche. Entonces, Nietzsche, lo que también analizaba en ese libro eran las consecuencias del pensamiento metafísico, sobre todo de Occidente, que habían traído el mundo a la forma de pensar que tenemos todavía en la actualidad. Entonces Nietzsche quería hacer una crítica muy severa a ese pensamiento, porque ese pensamiento se quería salir de la física. O sea, por eso él no quería la metafísica, quería la física, porque lo que el pensamiento imaginario de los seres humanos era crear cosas más allá de la física.
Entonces, Nietzsche decía, pues no se puede eso porque pues estamos en un mundo físico y ese es el mundo que está en el nacimiento de la tragedia y está en el mundo que yo hago filosofía. O sea, yo hago en el mundo de filosofía en que el mundo está en la física. La metafísica es una palabra mal empleada porque, de acuerdo a lo que Nietzsche y su servidor dicen, es que no hay nada fuera de la física. O sea, todo está dentro de la física. Entonces, crear mundos aparte que estén fuera de la física, pues la única conclusión que hay es la que yo doy, que es imaginación humana. Entonces lo que le estoy platicando es muy profundo filosóficamente, o sea, es algo que me gustaría que comprendiera porque estoy yendo a límites de la filosofía muy amplios, muy grandes, o sea, está diciendo entonces que la metafísica no debería, no está correcta, la palabra metafísica no podía existir porque sería algo que está fuera de la física. Entonces Nietzsche dijo, pues no, eso es imposible. Yo lo afirmo más, es imposible hasta el momento. O sea, puede que de repente nos encontremos otros mundos, tal vez haya otros universos, tal vez haya exista verdaderamente el cielo, pero hasta ahorita no lo conocemos. O sea, todavía, todavía hay una condición de posibilidad, pero hasta ahorita no lo conocemos, que ese es es el verdadero conocimiento metafísico. O sea, estar en un mundo que no conocemos y darlo por verdadero. Eso es algo muy platónico. O sea, el mundo verdadero es el mundo que está más allá de la física. Por eso la metafísica. Entonces, increíble que nosotros pensemos que hay cosas fuera de la física. Pero así ha sido el mundo ha sido el mundo de la imaginación, o sea, el mundo, yo le llamo a la metafísica, en lugar de metafísica le llamo filosofía de la imaginación. Como ya dije, la imaginación es verdadera, o sea, existe, o sea, no está fuera de la física, existe en la física la imaginación. Por ejemplo, todos los cuentos de Harry Potter, pues existen y son reales, o sea, no pueden dejar de ser los libros de Harry Potter verdad. Toda la ciencia ficción, toda la ciencia novelesca que se ha existido de mundos fuera de la Tierra, muchas cosas que se escriben son mundos de la imaginación y ese es el mundo de la metafísica, el mundo de la imaginación. Por eso hay tantas muy buenas novelas y hay hasta premios. El premio Nobel da premios por la ficción, o sea, por la imaginación. Entonces se imagina uno historias, se imagina la historia de ciertas gentes, de las gentes que conocemos, nos imaginamos sus mundos. Y entonces el mundo de la imaginación es sumamente importante para los seres humanos, porque hemos vivido con la imaginación, o sea, y esa es el producto del pensamiento humano, es producto de la imaginación humana. O sea, entonces nos hemos imaginado que hay mundos aparte, mundos diferentes, que existe la verdad, que existe la seguridad perfecta, que existe el amor, que existe muchas cosas que le damos por ciertas en su totalidad, como si fueran cosas sagradas, o sea, algo que es inmutable, que no se mueve, que, que los conceptos son la verdad de lo que dicen. O sea, el amor es el amor, el odio es el odio. O sea,
no sé, es complejo porque a mí, como las palabras siempre veo que se mueven, o sea, que no dicen lo que dicen, sino dicen muchas cosas, entonces, pues para mí es un gran problema dialogar muchas veces con el lenguaje, porque la gente, por ejemplo, cree en la fe ciega, o sea, yo creo que no hay tanta fe ciega, o sea, hay mucha fe que se razona, o sea, sí, sí se acepta la imaginación, pero con sus quiénes, ¿no? O sea, se pone límites, pero existe la imaginación de que la fe tiene que ser algo dado por Dios o por otros mundos, en el cual hay que tener fe en lo que dice la palabra de los dioses. O sea, entonces, imagínense ver el libro Nacimiento de la Tragedia, verlo con esta orientación que yo le estoy dando, pues es una orientación muy diferente a la que hace la mayoría de los filósofos. O sea, la mayoría de los filósofos de Nietzsche, o sea, ven una crítica al pensamiento metafísico, muy válida, que ha resultado muy importante en la filosofía, pero no la ven como la imaginación humana, no la ven, sino la ven como una crítica a una forma de pensar. O sea, y sí es una forma de pensar imaginaria, pero es una forma de pensar. Esa forma de pensar es la que ha permeado la historia de la humanidad, que para mí por eso es la ruta del pensamiento. O sea, yo trato de demostrar que hemos seguido un patrón desde hace muchos siglos, más de 20.000 años, en el cual hemos seguido un patrón en el cual es igual, nada más que con máscaras diferentes. Ahora, las últimas máscaras más importantes de ese patrón de conocimientos, por ejemplo, se llama soberanía. No voy a entrar a la política ahorita, pero la soberanía es también un sistema jerárquico, como empezó hace 20.000 años, un sistema jerárquico. Y entonces ese sistema jerárquico ha existido y es consecuencia del pensamiento metafísico que se ha llevado a la práctica y se ha vuelto realidad. La soberanía es una realidad, o sea, existe. Bueno, existe y no puede uno negarla que existe, pero tienes una influencia terrible en todo el pensamiento metafísico. Lo que pasa que ahí ya se hace realidad. El pensamiento metafísico se hace realidad, o sea, se vuelve una forma de ser o una propuesta de ser de los humanos, o sea, bueno, y no me quiero meter en el problema de que perdón, la democracia es un sistema igual de jerarquías en el cual pues existe una especie de Dios o Dios que es el presidente, o los presidentes, o los primeros ministros, y después viene la clase burocrática, después viene los militares, y después viene el pueblo. O sea, todo. El pueblo es ricos y pobres, o sea, pero entonces existe la misma estructura filosófica, pero ahora llevada a la realidad, si quieren. O sea, yo no estoy aquí diciendo que la democracia sea algo bueno, yo creo que nomás es otra manera de ser del ser humano, muy parecida al comunismo, muy parecida al capitalismo, o sea, son estructuras muy parecidas a pesar de que tengan diferentes nombres. Entonces, no sé si les estoy llevando por un camino en donde estamos entendiendo al nacimiento de la tragedia de Nietzsche. O sea, Nietzsche en ese libro nos propone una manera de conocer al universo y lo hace desde dos figuras hermosas que realmente son muy representativas
del universo, de todo lo que existe, que pues es muy parecido a lo que sucede en todas las cosas del universo, que es la música y el arte. La música también es arte, pero aquí Nietzsche, en el nacimiento de la tragedia, trata de demostrar cómo se comporta el, el universo, cómo se comporta el ser humano en una forma artística y en una forma musical. Entonces, de acuerdo a la música y al arte, podemos darnos cuenta cómo es el universo, y él nos lo enseña en donde los griegos viven, según Nietzsche, en una forma artística. Pero también son pensamientos de Nietzsche para demostrarnos eso. Pero así como existía la tragedia griega y el mundo artístico griego, también el mundo artístico de Grecia estaba ligado a la soberanía, y la soberanía era igual a la que ahora vemos. Era una lucha de poder, una lucha de clases, una cruz, era igualito. Lo que pasa es que desde el punto de vista novelesco, la vida artística de los dioses griegos era totalmente artística, funcionaba. Entonces, la parte artística de Nietzsche nos quiere reflejar cómo es el universo. O sea, lo que él critica a Nietzsche es que la filosofía, sobre todo la metafísica, estaba en contra de la vida artística, no solamente de los griegos. Él la veía de los griegos, pero lo que él quería reflejar es la vida artística del universo. O sea, todo el universo es artista. Hasta una flor, cualquier cosa, un tapete, una silla, es una forma artística en que se forma el universo. Y él la trató de señalar por medio del arte y de la música. Entonces, a la música la vio como un reflejo muy importante de cómo es el universo. El universo tiene notas, tiene partitura, tiene movimiento, tiene cadencia, tiene la música. No nomás es música, es muchas cosas la música. La música es algo fantástico en el ser humano, y la música es totalmente real, existe la música, pero la música refleja mucho la manera de ser del universo. O sea, el universo es musical, las nubes son artísticas, o sea, los bosques son artísticos, la luna es artística, el sol es artístico, todo es arte, arte. Y así vio Nietzsche que el arte era el reflejo del universo. Entonces, la gente no ha visto esta liga enorme entre el arte y la física. O sea, ¿qué está manifestando con el arte Nietzsche? Está manifestando que el arte es la energía y la masa de Einstein. O sea, porque todas las cosas tienen energía y tienen masa. Y al tener energía, lo más importante para Nietzsche, aunque no lo refleja así, o sea, pero lo da a entender, es el movimiento. O sea, las cosas no pueden ser estáticas, como quería la filosofía. O sea, que hubiera certezas absolutas de las cosas. O sea, que el amor existiera, que la justicia existiera, que las cosas existieran. O sea, esa idea humana de que las cosas deberían ser perfectas, que deberían ser absolutas. Por eso la verdad es
es algo que no puede ir en contra de nada. O sea, entonces Nietzsche se da cuenta de que no hay esa verdad, que no existe esa verdad, que no existe nada seguro y que la filosofía, sobre todo la filosofía griega, yo me voy más allá de la filosofía griega, me voy a toda la historia de la filosofía en general, pero como la filosofía quería hacer que las cosas no se movieran, fueran una garantía. Por ejemplo, la familia era una garantía de unidad, de perfección, de, de amor, de cariño, de ayuda. O sea, la familia, el centro perfecto de la comunidad humana. O sea, entonces ahora nos damos cuenta de que la familia no es tan unida, que la familia no es tan segura, que la familia hay grandes pleitos entre padres e hijos, que hay grandes diferencias. Ahora ya es aceptado, pero lo que quería la filosofía es la garantía de la familia, la garantía del amor, la garantía de la justicia. Entonces, tenía que haber una justicia. O sea, si el mundo no tenía una justicia, es que era un mundo en desorden, en una locura. Entonces, pues el ser humano, Nietzsche se dio cuenta de que el ser humano, que lo que quería era la seguridad. ¿Por qué ahora en estos tiempos hay tanta necesidad de seguridad en las calles, en la vida violencia que existe, seguridad en los países para que no haya guerras? Por qué se quiere siempre la seguridad? ¿Por qué el humano siempre ha buscado la seguridad de las cosas? O sea, la seguridad en el trabajo, la seguridad en el suelo, la seguridad en el pensamiento. Entonces, esa seguridad nos la daban los filósofos como Platón, Aristóteles, nos daban esa seguridad, o sea, esa tranquilidad, que había un mundo tranquilo, un mundo violento. Entonces, por eso mentes o pensamientos como el de Platón nos trajo el pensamiento de la seguridad, o sea, de que había un mundo aparte y que el mundo en el que estábamos nosotros no era el real, porque ese era el mundo sensible, el mundo del movimiento, el mundo de la transformación, el mundo del caos, el mundo. Entonces, Platón dijo, esto no es lo que quiere el ser humano, esto, lo que quiere el ser humano es la tranquilidad, la paz, la seguridad, la familia, la vida, la justicia. Entonces, creó el mundo aparte, el mundo de las ideas, y esto ha permeado a toda la historia de la humanidad hasta ahora. Todavía, todavía la gente piensa en una forma extraordinariamente platónica. O sea, Platón sigue teniendo una vigencia gigantesca en el ser humano, a pesar de todas las corrientes que ha habido en contra y sobre todo la de Nietzsche. Pues Platón sigue existiendo. También Sócrates, que es una referencia importante en el nacimiento de la tragedia, en la cual también Sócrates nos quería garantizar de alguna manera las cosas. O sea, por medio del diálogo encontrábamos la verdad, la verdad. Y por eso yo hablo mucho de la educación en el mundo, porque Sócrates nos ha dado la educación que hasta ahorita tenemos. O sea, la educación que existe todavía en las escuelas, en las universidades, todavía es extremadamente socrática. ¿Por qué? Porque define qué son las cosas. O sea, define cómo, cómo deben ser las cosas. Yo, por ejemplo, les voy a contar que tengo un enorme diálogo con los neurólogos sobre la existencia del pensamiento. La neurología dice que está en el cerebro el pensamiento. Entonces,
reducen al pensamiento a la actividad de las neuronas. Entonces, póngase a pensar que ese pensamiento es socrático o platónico. O sea, entonces yo lucho contra ese pensamiento platónico y, y socrático, porque entonces imagínense que yo pienso que el cerebro está en muchas partes, no nomás está en el cerebro, está en el cuerpo y está en la naturaleza. Una comprobación de que está el pensamiento mucho más allá del cerebro, está en el pensamiento social, en las culturas y, por ejemplo, en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una forma de pensamiento que proviene del pensamiento humano, pero que ya se desarrolla en una forma en tecnología. Y esa tecnología que es energía, y la energía también yo la considero que es pensamiento, pero no está en una sola o en algunas neuronas, sino está en todo el cuerpo y está en toda la naturaleza. Bueno, pero los que se quieran acercar a la ruta del pensamiento se van a encontrar que yo sufro mucho porque todavía el pensamiento platónico y aristotélico pues están de moda. Si ustedes ven videos de YouTube, yo me asombro de ver a tantas personas que hablan de la certeza de que el pensamiento está en las neuronas, o sea, y nada más en las neuronas, o sea, es impresionante la certeza que, por ejemplo, que la felicidad está en las neuronas, que los sentimientos están en las neuronas, pero me enfrento a algo todavía más grave, o sea, me enfrento a algo que es imposible que transformar al humano para que entienda lo que yo digo sobre la memoria. La memoria dicen que es parte o sea, que está en el cerebro, pero yo me asombro que crean que una piedra no tiene memoria, que un árbol no tenga memoria, que una galaxia no tenga memoria. O sea, mi aseveración es que el universo existe porque existe su pasado. O sea, nosotros somos parte del pasado. Mi cuerpo es pasado. El edificio donde vivo es pasado. O sea, no se construyó ahorita. Entonces, el pasado sí existe. Y entonces, la memoria es la forma artística de que tiene la naturaleza para estar conectados, cada uno de nosotros y cada cosa que existe en el mundo, con el inicio del universo. Nosotros somos universo. Somos, nosotros somos una garantía de que el universo tuvo un principio. Ese principio es la energía y después convertida en energía y masa que hasta ahora existe. ¿Cómo es la energía? O sea, aquí es otro problema porque nadie sabe lo que es la energía. Tampoco, o sea, pero la energía tiene muchas huellas. O sea, la energía tiene la huella de todo lo que existe, o sea, todo el movimiento de las cosas ha provocado la existencia de todo lo que existe. Entonces, no sé si se han dado cuenta la diferencia de la lectura del nacimiento de la tragedia que yo hago y que hacen la mayoría de los filósofos. O sea, la mayoría de los filósofos tienen razón, o sea, la hacen desde el pensamiento que está criticando Nietzsche. Yo la hago desde el pensamiento que se ha creado por la imaginación humana, desde la metafísica. Entonces, por eso digo que la metafísica no existe, es imaginación humana. Entonces, esa es la gran diferencia entre la lectura que yo hago de Nietzsche. Esto me ha llevado a estar muy cercano a la física. Yo he hecho libros en donde estudio y trato de demostrar a la física. O sea, Los pilares de la vida, uno de mis libros, que es complicado de leer,
trae la historia de cómo es la física y cómo es el pensamiento y cómo es la mesura, pero ahí estoy muy cercano a dar todas las teorías de la física, o sea, tanto la teoría de la relatividad, de la mecánica cuántica, de pues, toda la creatividad que existe en el universo y que es físico y que se puede comprobar muy fácilmente, o sea, como les gusta a los físicos, matemáticamente. A mí no me gusta eso de las matemáticas, pero los físicos pueden comprobar que matemáticamente existe la energía y la masa y existe el mundo cuántico y el mundo que conocemos desde la física. Entonces la física nos enseña cómo es la realidad humana. Y aquí es a donde entra Nietzsche y entro yo, en el sentido que nosotros somos reflejo de esa física que se puede comprobar. Nosotros somos materia y somos energía. Y todo lo que existe, y tenemos memoria porque estamos unidos al inicio del universo. Entonces, eh, aquí nos vamos a esa teoría mía en el sentido de que estamos unidos. No es una teoría mía, en muchas tradiciones culturales ha existido, de que todos estamos unidos con el todo. Entonces, esa es una parte importante de todo lo que yo he escrito, en todo lo que he hecho en mi vida literaria, en el sentido de que todos estamos unidos. O sea, no hay nada, no hay ninguna parte en el universo que no está unida a nosotros. Nosotros nos sentimos separados porque podemos actuar independientemente. Una silla puede actuar independientemente, pero si analizamos, por ejemplo, en nosotros es muy fácil demostrarlo, porque nosotros hemos encontrado el ADN. El ADN nos une, pero también tenemos el conocimiento de que tenemos la sangre de nuestros padres. Todos estamos unidos a nuestros padres, a nosotros, estamos unidos a la vida y estamos unidos al universo. O sea, todo tiene una evolución y todo tiene. Así el pensamiento no está en una neurona, está en una historia que es la que yo cuento. Esa es la historia de mi vida, la historia de la filosofía que yo hago. O sea, la historia de que el pensamiento no es algo que salió de repente en una neurona y la neurona piensa, la neurona hace filosofía, la neurona no. Yo hago que como es el proceso de la naturaleza. O sea, la neurona puede ser parte de ese proceso. O sea, pero no es el proceso. Así como el corazón, no es, también depende del cerebro y dependen las cosas, muchas como estamos conectadas, dependemos unos de otros. No podría haber corazón sin cerebro, pero tampoco sin células, tampoco sin sangre. O sea, estamos unidos de alguna manera y eso lo trato yo de comprobar en filosofía y en ciencia, de cómo estamos unidos todos unos con otros y cómo estamos unidos con una montaña, cómo estamos unidos con una galaxia. Todo nos une porque son procesos energéticos que no nos garantizan ninguna seguridad. O sea, eh, yo vuelvo a crear lo que la filosofía de la metafísica quería, que darnos seguridad. La energía no nos da ninguna seguridad de nada. ¿Por qué? Porque la energía es movimiento, es transformación. O sea, pero la energía se organiza en una silla, se organiza en una montaña, se organiza en una galaxia, se organiza en nuestras personas. Pero también se organiza en el pensamiento, también se organiza en el cuerpo humano, las neuronas, todo. Entonces, hay una organización que sí existe, pero no una organización estática, sino simplemente el hecho de que exista energía
no da ninguna garantía de que las cosas puedan ser perfectas. Entonces, toda la historia de la filosofía de querer garantizar la seguridad de las cosas no puede existir porque existe la energía. Y ahí, en el nacimiento de la tragedia, Nietzsche nos habla del mundo apolíneo y el dionisiaco. Y entonces, el mundo dionisiaco es la energía, es el movimiento. Eh, Nietzsche lo hace en una forma poética, hermosa, hermosa, y nos habla del mundo artístico griego que es totalmente perdón, dionisiaco. O sea, por eso él le da más importancia al mundo dionisiaco del mundo apolíneo. El mundo apolíneo era el que querían los filósofos, o sea, de las garantías, de la seguridad, pero el mundo dionisiaco no nos da ninguna seguridad. Y eso en el libro El nacimiento de la tragedia es muy importante porque lo que ataca Nietzsche es que los filósofos griegos querían darle la seguridad a la gente, pero no podían porque el arte griego no lo permitía, porque el arte griego es dionisiaco, es artístico. Y eso es hermoso. Eso es lo hermoso. Si uno lee El nacimiento de la tragedia desde el punto de vista que yo les estoy platicando, es algo hermoso porque es algo de comprensión de cómo somos los seres humanos, cómo son los sentimientos, cómo son las pasiones, porque son todas en movimiento. Pero ese movimiento le podemos llamar caos, pero ese caos también está ordenado. O sea, no podemos salir de un orden en el caos. O sea, a pesar de que eh, haya el mundo artístico se convierte en una flor, se convierte en un coche, se convierte, o sea, el mundo artístico va a caer en algo que existe. Una silla es algo artístico, pero se convierte en un objeto que aparentemente no se mueve, pero es una ilusión de que no se mueva la silla. La silla tiene muchísimos movimientos, pero el mundo creado de la ilusión de que las cosas puedan ser permanentes y durables. O sea, por desgracia, nada es permanente ni durable. Entonces, imagínense qué hermoso ver que la energía es la creadora de todas las cosas, pero las cosas también tienen un orden. O sea, las cosas se convierten en silla, se convierten en piedra, se convierten en fuego, se convierten en todo lo que ustedes vean. La energía se convierte. Entonces, por eso es la unión de la energía y la masa. Pero la masa no es ninguna seguridad, no es una verdad absoluta. La masa se mueve también, la masa tiene energía. Y ahí viene el mundo de la mesura. La mesura es un orden, es la materia. Es la materia organizada en forma visible. Esa sí la podemos ver, la materia. Pero esa materia también es una ilusión en el sentido que se está moviendo. Todas las cosas en el universo se están moviendo. Y ahí está la importancia de Nietzsche en querer reflejar todo eso en un libro poético, o sea, en una forma totalmente poética que no se ha entendido como yo se las estoy explicando. Y si se ha entendido, pues bienvenido. O sea, yo no quiero ser el que tenga la exclusiva de nada. O sea, simplemente les cuento cómo yo he interpretado el nacimiento de la tragedia, que la veo como un manual de la física, un manual de la vida, un manual artístico, un manual de la ciencia, de la filosofía. O sea, es un libro en donde toda la filosofía de Nietzsche está ahí contenida. O sea, si ustedes quieren conocer a Nietzsche, pero lo tienen que ver desde la manera que yo se los estoy explicando, para que puedan entender más toda la filosofía de Nietzsche, porque la filosofía de Nietzsche era salirse de la metafísica y estar en la física. Entonces, sus pensamientos, su crítica al cristianismo, es porque el cristianismo
por medio de la metafísica, se había querido salir de la física. Y lo logró en muchas formas. O sea, imagínense, el pensamiento cristiano ha durado 20 siglos, entonces pues lo logró. Ahora ya está perdiendo poder, está cambiando las cosas, pero logró que existiera ese mundo que es el contrario de la física. ¿Cómo se hizo ese mundo? Por medio de la imaginación. Pero existe, o sea, todo lo que les he dicho el día de ahora es la comprobación de la filosofía, de toda la historia de la filosofía. O sea, se la estoy diciendo en una forma resumida, en una forma sencilla, para que ustedes comprendan cómo la filosofía ha tenido esas dos direcciones, el orden y el desorden. Nietzsche tampoco tenía la razón de que todo el mundo era dionisíaco, o sea, entonces los que estudian a Nietzsche, dicen, Nietzsche que a pesar que usó la mesura de lo Apolo dionisíaco, no creía en la mesura, porque la pensaba como otra fuente de poder. Y sí, la mesura es otra fuente de poder, porque ¿por qué el mundo de la democracia es una mesura? Porque hay un orden jerárquico, hay un orden. ¿Y qué pasa con ese orden jerárquico? Que parece que es inamovible. O sea, nosotros no podemos mover más que la persona del presidente, de los ejecutivos, pero pensamos que existe, que no hay nada en contra de eso. Pero también hay el mundo de las guerras, de las revoluciones, que es el mundo dionisiaco. Entonces hay orden y desorden de las dos cosas. Pero que se ha querido a través de la historia humana es que nada más haya orden. Y por eso hemos seguido las prácticas metafísicas durante siglos y siglos, y no porque ya ahora estemos de acuerdo con la metafísica, sino la metafísica ha dejado rastros, ha dejado secuelas, huellas, y entonces seguimos usando los métodos metafísicos para entender el mundo. Ahora lo entendemos como el mundo democrático, el mundo del orden democrático, pero también hay un desorden. El pensamiento es un desorden. El ser humano, su conducta es un desorden. Por eso se necesita la justicia, por eso se necesitan las leyes, por eso se necesitan muchas cosas, porque el mundo no es ordenado como lo quieren todas las ideologías, incluyendo la democracia, quiere que el ser humano se porte de una manera correcta, que no haya delitos, que no haya... Todo lo quiere perfecto, pero pues, por desgracia se enfrenta a que no es cierto, no hay manera de que sea perfecto. Siempre existe la maldad, siempre existe la delincuencia, siempre existe el egoísmo, siempre existe la avaricia, siempre existe el monstruo que yo ya he hablado con ustedes, el monstruo de la economía. Entonces, cómo el mundo se ha querido ordenar, pero no hay manera de ordenarlo perfecto. Hay que trabajar con la mesura y el caos como parte importante de la naturaleza. La mesura y el caos no son ideologías que yo proponga, son formas de ser del universo. El universo tiene mesura. ¿Cómo se mesura? Por ejemplo, con el sol. Pero ¿dónde vive el mundo dionisíaco del Sol? Pues en toda su fuerza atómica que tiene. Imagínense las explosiones que hay. Se puede decir que para el Sol son guerras internas, que el Sol no puede controlar esas guerras de explosiones y de... ¿Por qué? Porque tiene que vivir el Sol, tiene que existir aceptando el caos. O sea, pero el sol tiene una forma, tiene una dimensión, tiene una manera de comportarse, o sea, tiene un orden, tiene un orden muy bonito en el cual existe, nos da energía, nos da salud, nos da vida, o sea, el sol tiene muchas actividades, pero al mismo tiempo es dionisiaco totalmente, es caótico totalmente. Entonces, el sol es uno de los ejemplos de cómo es la naturaleza, y así es todo el mundo como el sol. El cuerpo humano es
interpretación del sol. Tenemos energía, estamos organizados en un cuerpo. Tenemos cerebros, tenemos ojos, tenemos narices, oídos, tenemos corazón, estamos ordenados. Pero al mismo tiempo estamos caóticos, porque están las células, están los átomos, está el movimiento de la Tierra, el movimiento de las galaxias. O sea, no estamos solitos, nos movemos porque tenemos ese mundo caótico y dionisíaco y apolíneo que vivimos. Y ese es el fundamento del libro de Nietzsche, del nacimiento de la tragedia, de el ver el mundo apolíneo. Él no veía más que el mundo dionisíaco. Bueno, hay que también pensar que no todo el mundo puede conocer todo, yo no puedo conocer todo tampoco. Entonces, no sé, he tratado de demostrarles cómo se lee el nacimiento de la tragedia en una forma diferente a la que ustedes pueden estudiar en otros lados y en una forma en la cual yo le he pasado muy bien con ustedes. Les he tratado de dar mis teorías y por qué estoy tan cercano a la naturaleza, porque yo la trato de comprender y trato de ver la vida desde el punto de vista de la naturaleza. Por eso yo me considero un pensador de la naturaleza, o sea, porque yo no doy ideologías, trato de demostrar que necesitamos escuchar a la naturaleza. Y espero que se hayan divertido, que la hayan pasado muy bien, que se den cuenta de que la filosofía es muy importante, que la filosofía no es perfecta, también nos ha dañado, o sea, pero también nos puede dar esperanzas y posibilidades de una mesura, un entendimiento humano, demasiado humano, que nos lleve a otro mundo. Muchas gracias, 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 gracias.